En uso de la tribuna, el señor senador Fidel de Médicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto que reforma la fracción primera del artículo 116 constitucional. Muchas gracias, con su venia, ciudadano presidente. Compañeros senadores, compañeras senadoras, las instituciones democráticas son la garantía de la paz social, el desarrollo económico y cultural de los pueblos. Particularmente, en esta época contemporánea se han llevado a cabo transformaciones sustanciales en materia política, mismas que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de este año 2012. En este sentido, es necesario revisar las figuras constitucionales, homologando en las entidades como integrantes de la Federación las disposiciones que han funcionado y dan certeza a la democracia. La no reelección como principio político es una herencia de las diversas épocas de la historia patria, que actualmente garantizaría una mayor participación política y se limitaría la tentación del retorno de viejos esquemas de caudillismo. Perfeccionar nuestro marco jurídico es una constante que siempre debemos observar todos los legisladores para elaborar leyes más justas que beneficien integralmente a nuestro país y por consecuencia a las entidades federativas que representamos. Dentro de este contexto, podemos observar que en diversas ocasiones se ha reformado el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto original sentenciaba que el presidente de la República Constitucional nunca podrá ser reelecto. Atendemos que el diputado constituyente Machorro Narváez justificó su dictamen al señalar las circunstancias históricas donde el general Porfirio Díaz y su compadre, el general González González, se alternaron la presidencia de la República. Las primeras reformas generaron modelos permisivos de reelección no inmediata, como fueron las reformas del 22 de enero de 1927 y del 24 de enero de 1928, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y finalmente el cambio de paradigma, regresando al sentido original. Además incluye a los que hayan ocupado el cargo como presidente interino o sustituto, evitando cualquier reelección desde el 29 de abril de 1933. El tema es claro, en el ámbito federal. El artículo 83 dispone, artículo 83, el presidente entrará a ejercer su cargo el 1 de diciembre y durará en él 6 años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República, electo popularmente o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. No obstante lo anterior, en el artículo 116 de nuestra misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sigue enunciando que los gobernadores interinos, sustitutos, provisionales o el que supla las faltas temporales sí podrán ocupar nuevamente ese cargo siempre que no sea para el periodo inmediato, circunstancia superada en el ámbito federal desde 1933. Como podemos observar, existe una gran disparidad de desigualdad en el ejercicio del Poder Ejecutivo Federal contra lo estadual. En estos ordenamientos, por lo que se señala el artículo 83 para el titular ejecutivo federal, no se ve reflejada en lo que señala el 116 para los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades de la República. No podemos ignorar que el sistema republicano federal se compone de entidades federativas que son libres y soberanas para la organización de su régimen interno de gobierno, con la única limitación de que ese régimen no contraríe los principios establecidos por nuestra Carta Fundamental. El principio de no reelección deberá ser absoluto también para el ciudadano que haya desempeñado el cargo de gobernador sin tomar en cuenta la forma de designación, lo que permitirá ser congruente con este principio que ha sido una fortaleza del sistema político mexicano.
en la época contemporánea, al transitar sexenio tras sexenio con la transmisión de poderes, además con la inclusión de la alternancia política. El ciudadano, al desempeñar el cargo de gobernador por segunda ocasión, obstaculiza el proceso de renovación de los integrantes de un gobierno, al impedir desempeñar el cargo a nuevas generaciones, con nuevas ideas, considerando que la problemática que afecta a las entidades federativas es compleja y para afrontarla con éxito requiere de nuevos enfoques y nuevas acciones que trae consigo un cambio generacional, con lo que se asegura también la existencia del fenómeno de la capilaridad política que permite el ascenso de nuevos cuadros a los cargos de responsabilidad pública. La posibilidad de que los gobernadores interinos, provisionales o sustitutos de cualquier otra denominación de ser gobernadores no para el periodo inmediato, pero sí para uno posterior, genera la acción de una posible reelección, lo que contraviene a nuestro sistema político vigente y a la democracia que debe prevalecer en la designación y elección de los altos cargos, como es el caso de los gobernadores de los estados. La equidad en la postulación y la elección del cargo de gobernador debe ser uno de los principios fundamentales que tendrán que observarse en las elecciones correspondientes, considerando que el ciudadano que tuvo la oportunidad histórica de desempeñar citado cargo, sin considerar el procedimiento de designación, al participar en la elección para volver a ocuparlo, constituye una ventaja comparativa y el proceso electoral sería parcial en perjuicio de quienes por primera vez pretendan desempeñar el cargo de gobernador, vulnerando el principio de equidad que caracteriza los principios democráticos. La reforma propuesta es acorde con la reciente reforma política aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos de los estados, la cual reafirma la no reelección absoluta en el más alto cargo de elección popular a nivel federal, vigente en nuestra Carta Fundamental, pretendiéndose aplicar este principio en el caso del ciudadano que haya desempeñado el cargo de gobernador sin considerar la forma de designación, tomando en cuenta que es el más alto cargo de elección popular a nivel de entidad federativa. Por los motivos expuestos y con fundamento en los artículos mencionados, se somete a la Honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforme el artículo 116, fracción primera, tercer párrafo y deroga el párrafo cuarto y los subsecuentes incisos A e inciso B de la fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente al impedimento a los gobernadores de las entidades federativas de la República Mexicana para volver a ocupar ese mismo cargo en cualquier modalidad. Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, sometemos a esta soberanía la presente iniciativa que reforma el párrafo tercero de la fracción 1 y deroga los párrafos cuarto y subsecuentes, incisos A, E inciso B de la fracción primera del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo único. Se reforma el párrafo tercero de la fracción 1 y deroga el párrafo cuarto y los subsecuentes, inciso A e inciso B de la fracción 1 del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 116. Los gobernadores de los estados cuyo origen sea la elección popular, la designación del sustituto constitucional o para concluir el periodo en caso de falta absoluta del constitucional, que no haya fungido como interino, provisional o como ciudadano, haya suplido las faltas temporales del gobernador o como encargado de despacho, aún cuando se tenga distinta denominación, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar el cargo. Y se derogan los siguientes tres párrafos. Transitorio. Primero, la presente reforma entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, las legislaturas de los estados en un término de un año a partir de la vigencia realizarán las adecuaciones a su normatividad para aplicarse en el siguiente proceso electoral del sufragio a gobernador constitucional. México, Distrito Federal, dada en el recinto oficial del Senado de la República a los 6 días del mes de diciembre del año 2012. Solicito se agregada de manera íntegra la iniciativa en el diario de los debates. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor senador de Médicis. Como lo solicita, se hará la inserción íntegra de su iniciativa en el diario de los debates y se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos segunda.